su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él. Yo quisiera platicar con ustedes a partir de un versículo que para nosotros es ampliamente conocido, y esto a veces es un problema, ¿verdad? Porque si se conoce mucho de algo, o uno lo puede llegar a considerar incluso hasta trillado, pero en la Biblia no puede haber nada trillado porque es la palabra de Dios. Algunos apóstoles escribieron muchas veces diciendo que ellos, gracias hermano, diciendo que ellos no estaban diciendo nada nuevo, sino que estaban recordando muchas cosas. Les recuerdo. El apóstol Pablo decía: no me es gravoso repetirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. El apóstol Judas decía: yo les quiero recordar lo que ustedes ya saben. Entonces, a partir de esas dos expresiones, de esos dos versículos, yo le quiero leer algo que usted se sabe de memoria, y partir de aquí para que podamos desgranar, desglosar, exprimir y obtener lo que Dios quiere para nosotros. Los versículos que quiero leer, ya los tiene usted aquí en la tremenda pantalla esta. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Les estaba diciendo que este es uno de los versículos más conocidos en nuestro movimiento, porque hablamos del ministerio quíntuple. Muchas organizaciones lo hacen, ¿verdad? Nosotros somos uno de ellos. Y entonces, para seguir, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es en donde yo quisiera detenerme un poquitito para desgranar, repito, para qué quedaron estos 5 ministerios dentro de muchas funciones que Dios ha dado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quisiera detenerme en esta palabra, conocimiento pleno. Obviamente algunos que son muy meticulosos para leer y escudriñar saben que esta palabra conocimiento pleno en el griego es epignosis, que quiere decir conocer un poco más allá. Parte de lo que quiere decir, pero esta traducción está excelente: conocimiento pleno. Y esto me da a mí a entender que de alguna manera nosotros conocemos al Señor, pero fíjese cómo acabo de decir, de alguna manera, pero lo que Él quiere que nosotros alcancemos es un conocimiento pleno. Ahora, eso sí va a ser difícil, y eso no se puede hacer con el intelecto. Eso tiene que ser una administración de parte del Espíritu Santo hacia nosotros, y conforme va pasando el tiempo, como que se va acrecentando el conocimiento dentro de nosotros mismos. Eso lo podemos ver con los apóstoles del Cordero. Vemos a un apóstol Pedro que ya en Hechos capítulo 10, ya el Señor murió, resucitó, ascendió, y en el capítulo 10 dice: ahora entiendo. O sea, estuvo 3 años y medio con el mejor maestro que jamás haya estado sobre la tierra y no había entendido. Y ahora a esa altura de Hechos dice: ahora entiendo. Es decir, creció en conocimiento. Ahora, tomando en cuenta este versículo y también algunos otros que tenemos acá, si me permite, ya voy a ir a una especie de presentación. No es presentación, sino que es un bosquejo para llevarme los versículos que necesito trasladarle. Pero acá el apóstol Pablo, nuevamente el apóstol Pablo, en Filipenses, déjeme decirle que cuando él escribió Filipenses tenía 14 años, según los historiadores, de ser apóstol.
O sea, no era un bebé apóstol, era el perito arquitecto de la iglesia. Era el hombre que escribió 27 de las 27 libros del Nuevo Testamento, escribió más de la mitad, 14 para ser más exacto. Y entonces ahora no es, lo que estoy tratando de decir, que no es ningún, ay, qué pena me da pues, pero no es ningún ignorante. Es un hombre que cuando da su testimonio dice su currículum vitae. Yo, si le doy el mío, sería ridiculum vitae a comparación de él, ¿verdad? Pero miren lo que dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Ahora me regreso a Efesios capítulo 4 versículo 13, cuando dice que una de las funciones ministeriales del ministerio quíntuple es llevar al conglomerado al conocimiento pleno. Ahora aquí él dice: yo, para llegar a ese conocimiento pleno que quiero trasladarle a ustedes, considero como pérdida todas las cosas. Es decir, voy a dejar algo, voy a hacer algo. Como bien decía el apóstol Billy hace un momento, que primero se tenía que levantar para que empezara el círculo virtuoso de la sanidad de aquel hombre. Entonces aquí él está diciendo: yo voy a hacer algo, yo voy a tener en poco cualquier otra cosa, si lo comparo con conocer a Cristo Jesús. Entonces lo primero que tendríamos que tener nosotros es la conciencia clara que necesitamos seguir conociendo a Dios. Necesitamos seguir conociendo la manifestación del Hijo de Dios. Y ahorita le voy a seguir leyendo acá, pero solo quiero dejar bien claro esta situación. ¿Qué vas a dar a cambio para conocer al Hijo de Dios? Porque cuando tú vas a la universidad y te vas a graduar, tú das algo a cambio, y no me estoy refiriendo a pagar las cuotas de la universidad, sino que te esfuerzas, estás trabajando, terminas de trabajar, y en la noche, si tu carrera la recibiste en horas de la noche, casi sin cenar te vas hasta alcanzar el conocimiento, hasta que un día te gradúas. Entonces ahora preguntamos: ¿y eso es lo mismo o más aún lo que hacemos para alcanzar el conocimiento de Dios? ¿O nos quedamos de domingueros? O, qué pena, ¿verdad?, de retiro en retiro cada año. Aquí hay un cambio que se está haciendo. Aquí él está diciendo: yo todo lo voy a estimar como pérdida porque voy a conocer a Cristo Jesús. Y entonces sigamos leyendo: mi Señor, porque lo he perdido todo. Híjole, entonces perdió absolutamente todo, y lo considero, todo lo que perdió, títulos y todas las cosas que perdió, influencia, respeto, todo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pero él ya es un apóstol. ¿Cómo se atreve a decir que quiere conocer a Cristo? ¿Cómo se atreve a decir que va a ganar a Cristo? Eso quiere decir que hay algo que nosotros todavía tenemos que hacer, y tenemos que seguir avanzando, y durante toda nuestra existencia vamos a tener que ir conociendo un poco más, un poco más, un poco más. No podemos de ninguna manera menospreciar el conocimiento. Denle un aplauso al Rey bendito si está de acuerdo. Y me voy a ir así rápidamente de regreso al Antiguo Testamento. Debo de tener aquí registrado, aquí está: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira qué sentencia más impresionante, más profunda, más temible.
Porque si una de las cosas que todos nosotros que tenemos hijos queremos es que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros. Pero aquí parece que se olvidó el Señor de los hijos por una sola causa: que ellos rechazaron el conocimiento. Ahora, fíjese pues, estoy tratando de vincular todos los versículos y contextualizarlos para que vayamos redondeando el tema. Como le digo, esto ya se lo sabe usted, pero lo tenemos que ministrar. Vamos a ver. Según lo que acabamos de leer, ¿por qué medio el Señor traslada su conocimiento? ¿Qué me dice usted? Pero uno por uno, para que no tengamos que llamar a los bomberos. ¿Cuál es el medio que el Señor va a utilizar según lo que hemos leído para trasladar el conocimiento al pueblo? Según Efesios capítulo 4, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. Y les puso varias funciones, y dentro de las funciones es para que todos alcancemos el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces ahora viene una gran pregunta que me hago yo. Estos de aquí de Oseas 4:6 rechazaron el conocimiento. En la actualidad, ¿se va a rechazar el conocimiento si se rechaza la herramienta que Dios está dando para el conocimiento? Entiéndanse: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, la iglesia moderna, algunos de ellos rechazan. No, ya no existe más apóstoles. No, ya no hay más profetas. El último fue Juan. El último de los apóstoles fue Pablo. Y al rechazar esa administración, hermano, pero no le estoy hablando de cualquier persona, le estoy hablando de gente que se mira incluso en las redes y en sus iglesias, y que escriben libros y que tienen influencia, y que están engañando a un montón de gente diciéndoles que eso ya no hay. Entonces le están cortando el mando medio que Dios dejó para trasladar el conocimiento, y como consecuencia, destrucción para el pueblo. ¿Por qué cree usted que al final del tiempo la Biblia dice claramente en 2 Tesalonicenses que va a venir una apostasía generalizada? Porque no hubo conocimiento. ¿Por qué no hubo conocimiento? Porque rechazaron a los vectores del conocimiento, si me permite utilizar esa palabra. Entonces la cosa se pone seria. Pero sigamos. Voy a regresar a donde estaba rápidamente. Solo déjeme leerlo otra vez. Padre Santo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En Isaías es más o menos solo que ahí dice: mi pueblo fue llevado cautivo. Aquí es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es un llamado a ir en pos del conocimiento. Necesitamos conocimiento de Dios más y más, porque eso va a impactar nuestra vida. Ya lo vamos a ver también aquí mientras les sigo recordando algunos otros versículos. Entonces voy a regresar a Filipenses, que ahí era donde estábamos. Y ser hallado en él, verso 9, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y ahora huele la carga. Y conocerle a Él. Y hay otras versiones que añaden aquí: y el poder que salió de su resurrección. Pero leámoslo: y conocerle. Pero repito, primero Él dejó todas las cosas y las estimó como basura con tal de conocer a Cristo, a conocerlo más. Segundo, ahora Él está diciendo: yo no me puedo quedar así, yo tengo que seguir conociendo, yo tengo que seguir averiguando. Pero no le estoy hablando de un hombre como Sergio Enríquez o ninguno de los expositores que vienen acá, con todo respeto. Le estoy hablando de uno que se lo llevaron al tercer cielo, de uno que se lo llevaron al paraíso, de uno que lo educaron a los pies de Gamaliel, de uno que el Señor se le aparecía las veces que quería, de uno que le iban a hablar ángeles,
Le estoy hablando del perito arquitecto de la iglesia que está diciendo: necesito conocer más a Dios. Y yo le tengo que decir esto a usted hoy. Yo, este hombre que le está hablando a usted, puedo levantar mi voz y decir: necesito conocer a Dios. Necesito conocerle más. Sí, le he conocido, pero necesito conocerle más. Y no lo voy a juzgar a usted, pero le puedo asegurar que usted también necesita conocer más y más y más y más y más de Dios. Denle un aplauso al Rey bendito. Ahora, digamos, a mí me llama la atención y le voy a leer rápidamente unos 2 versículos del libro de San Juan. Tal vez no 2 versículos, sino que 2 capítulos. No todos, ¿verdad? Pero Jesús sana a un ciego de nacimiento. Pues lo hemos entendido, lo hemos leído. El Señor lo sanó, Él hizo caso, se fue al estanque de Siloé, que quiere decir apóstolos, enviado. Se lavó y regresó viendo. Y lo primero que sucedió cuando se encontró con Jesús es que Él muestra su identidad. Porque unos decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y Él les dice: yo soy. O sea que lo primero que le viene a uno cuando se encuentra con Jesús es que uno se identifica a sí mismo. Dice: soy un infeliz. Bueno, al ladrón en la cruz le fue peor, ¿verdad? Porque a él se le manifestó el Señor en la cruz del Calvario. Y ahí le habló al otro ladrón y le dijo: mira, ¿por qué estás haciendo eso? Nosotros estamos aquí porque hicimos algo. O sea, ahora se reconoce como ladrón y malo porque lo agarraron. Mientras este es un justo, pero ahora ya tiene un conocimiento de quién es el que está al lado de él. Pero eso tuvo que haber venido como una revelación, hermano, porque el Señor Jesús lo habían torturado toda la noche. Le habían jalado las barbas. Las barbas que usaban los judíos no son como las barbas que usamos nosotros, porque según la ley no la podían recortar como nosotros recortamos nuestras barbas. Entonces la tenía grande, como que fuera el pelo, y se la arrancaron. Dice la Biblia en el libro de Isaías: di mis barbas a los que me las arrancaban. Estaba desfigurado, lo habían golpeado, estaba desnudo, no tenía un pañal como lo pintan, estaba en la cruz, estaba humillado. Y el otro lo reconoce como Señor, lo reconoce como Salvador, y más aún lo reconoce como Rey. Dígame, ¿cómo puede ser eso posible? Eso tiene que ser pura inspiración divina. Cuando tú conociste a Cristo, tuvo que haber venido una inspiración divina. Si no fue así, simple y sencillamente es un costumbrismo. Pero creemos que el Señor es el Hijo de Dios, que vino, murió, tomó forma de siervo para bendecirnos. Bueno, pero esto tengo que seguir. Entonces, yo soy, dijo él. El mendigo, yo soy. Y entonces le empezaron a preguntar: ¿y cómo te abrieron los ojos? Bueno, les dijo, ¿verdad? Lo llevaron a los fariseos, le volvieron a preguntar: ¿y cómo pasó eso? Les volvió a contar. Y entonces le preguntaron a él en el verso 17. Pero antes dijo: el hombre que se llama Jesús. Vamos a ver dónde está esto. 12, gracias. 11. Así. Él respondió: el hombre que se llama Jesús. O sea, ¿cómo lo estaba identificando? Como un hombre que se llama Jesús. Punto. Pero cuando lo empiezan a cuestionar, en el versículo 17 le dicen otra vez a ciego: ¿y tú qué dices de él? Ya que te abrió los ojos. Que es un profeta. Ahora ya no es un hombre solamente, ahora es un profeta. Entonces quiere decir que su conocimiento acerca del Hijo de Dios va creciendo.
va creciendo, va creciendo. Ese es un profeta. Pero después no le creyeron. Le preguntaron a sus papás. Los papás se hicieron toda clase de locos, porque había una orden que los que confesaran que Jesús había hecho ese milagro se echaran del templo. Y entonces le vuelven a preguntar a él y le dijeron: este hombre es pecador. Y entonces, ¿para qué le dijeron eso, hermano? Pues yo no sé. Si es pecador, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y otra cosa que sé, porque los he oído a ustedes que son bien agarrados, porque nunca me dieron una limosna, pero yo sí los oía cuando pasaban maldiciéndome ahí cuando yo estaba pidiendo. Y los he oído a ustedes decir que nunca en la historia de la humanidad un hombre que nació ciego le han dado la vista. Jamás se oyó. Y ustedes ahora me están diciendo que este hombre es pecador. O sea, él empezó a crecer más y más, como se le desató la mente. Cuando Jesús llegas a Jesús, se te desata la mente y empiezas a considerar cosas que nunca habías considerado antes, y te hace que crezcas hasta en lo intelectual. Dale otro aplauso al Rey bendito, es extraordinario esto. Ahora le dijeron, entonces, pero mire, y usted, vamos a ver, le dijeron: ¿y cómo te abrió los ojos? Ya se los dije. Ya se los dije. ¿Por qué me están preguntando? ¿Quieren volverse sus discípulos? ¿Para qué le dijeron? Lo insultaron y le dijeron que había nacido en pecado. Y aquí es en donde él les dice lo que le estaba contando hace un ratito. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Bueno, eso era lo que él decía, ¿va? Podríamos haber platicado con él, porque a mí sí me oyó el Señor en mi calidad de pecador. Si no, estaría perdido en el mundo. Pero bueno, dejémoslo. Apenas está llegando el discipulado, el ciego. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Y desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Lo echaron. Cuando lo echaron, Jesús lo halló y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Era la primera vez que lo veía. Lo había oído, pero no lo había visto. ¿Y quién es? Le dijo: soy yo. Entonces recordó el timbre de voz. Pues le has visto, y el que está hablando contigo es. Entonces dijo: creo, Señor. Ahora ya era Señor. Ahora ya no era profeta. Ahora ya no era un hombre solamente. Entonces él estuvo evolucionando en su conocimiento. Todos los que conocemos a Cristo alguna vez empezamos a evolucionar y a evolucionar, y con base a las experiencias y a las necesidades y a las angustias y a las enfermedades, Él se manifiesta en una nueva faceta para que nosotros lo podamos conocer tal cual es hasta que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Denle ese aplauso al Rey bendito. Ahora, yo sé que usted ya está convencido de esto, pero le voy a mostrar otro pasaje por si no me cree todavía. Ahí le va pues. Ay, Jesús le dijo a esta mujer: dame de beber. No, ella le tenía que haber cantado a él. Bueno, el Señor le dijo: dame de beber. Y entonces la mujer le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío? Ella le pidió la cédula de identidad a él para conocer que era judío. No. Entonces, ¿por qué sabía que era judío? ¿Perdón? Como hablaba así, porque yo puedo conocer a los hermanos amados salvadoreños o bien hondureños,
Cuando uno les pide la hora y son las 8, le dicen, son las 8. O puedo conocer a un chileno en el avión cuando le dice a uno, ¿cómo está ahí? Y aquí entre nos, me gusta ese acento. ¿Cómo está ahí? Le pongo atención para pescar otras, para cachai otras. Pero yo pienso que él iba hacia Jerusalén, así que iba vestido de una manera propia para ir a Jerusalén. Entonces cuando ella lo vio, ¿cómo tú siendo judío? Lo discernió que era judío y hombre, varón. Y entonces Jesús le contesta lo que usted sabe, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua. Y entonces ella, no tienes con qué. Entonces miren, empieza el crecimiento y la duda. ¿Sabe qué? Uno viene a la iglesia, según el Salmo 27, viene uno a la iglesia con el propósito de contemplar su hermosura y de inquirir, preguntar en su santo templo. 127 es, ¿verdad? O 27. 27. Entonces ella le empieza a dar dudas. Esto le quiero decir lo siguiente: si usted tiene dudas, está en el lugar correcto. Pregunte. Ahora, que si lo vamos a contestar, pues primero Dios, que el Señor nos dé la gracia, la misericordia. Pero no va a creer usted que nosotros proponemos que lo que nosotros se diga se cree porque se cree. No, conversemos. No somos una secta. Nosotros sabemos que incluso existe el derecho a disentir, pero aprender. Ok, sigamos. Entonces, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y ahora ya no lo ve como simple judío. Eres mayor que nuestro padre Jacob, él nos dio este pozo para que nosotros pudiéramos venir aquí. Y el Señor le contesta otra cosa. Y ella le dice, bueno, te conoce. La mujer le respondió, no tengo marido. Cuando el Señor la llamó y el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Todavía no has legalizado eso. En esto has dicho verdad. Entonces ahora ella dice, me parece que tú eres profeta. Primero era judío, un hombre. Ahora pregunta si es mayor que Jacob. Ahora le dice, tengo la leve sospecha de que eres un profeta. Porque va evolucionando en su conocimiento respecto a Jesús. Pero no se queda ahí. Sigue hablando. Y me voy a saltar todo esto. Y la mujer le dice en el verso 25, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella se fue corriendo. Vamos a ver, vamos a leer. Ella se fue corriendo y les dijo, verso 39, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo había hecho. ¿No será este el Mesías? O sea, iba evolucionando. Ahora, paro aquí. ¿Cómo conoces a Jesús? ¿En qué estadio de tu conocimiento hacia la divinidad te has detenido? ¿O sigues avanzando? Si no estás avanzando, yo te digo, aprovecha toda la gracia que el Señor está enviando sobre la tierra para que podamos conocerlo más y más y más
hasta que lleguemos a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios y sepamos exactamente quién es Jesús. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Sus discípulos no sabían quién era Él. Plenamente, pues. ¿Quién es este? Que aún los vientos, las tormentas le obedecen. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, dentro del propio discipulado puede ser que lleguemos a tener un conocimiento demasiado limitado de Jesús. Y yo una vez más digo, confieso y pido, quiero conocer a Jesús más y más y más. Quiero llegar y hacer lo que sea necesario, lo posible. Espero que tú también. Dale tu aplauso al Rey bendito. Ahora, como Dios es bueno, a veces nos tiene que hablar por mopeds, ¿verdad usted? Porque no muchito le entendemos. Y entonces me encuentro con este versículo. Padre Santo, todos estos los debería haber integrado en mi presentación, pero usted aguánteme. Mire cómo dice acá, todo modo se lo estoy leyendo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. Perdón. ¿Qué será hace mucho tiempo en la Biblia? ¿El año pasado? ¿El siglo pasado? ¿2000 años atrás? No, hace mucho tiempo quiere decir que Dios habló desde el principio a la humanidad, de muchas maneras. A nuestros padres, por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es, fíjese lo que está diciendo, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí sigue diciendo unas cosas tan lindas. Yo la quiero leer rapidísimo. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre. Y esto me interesa, ha heredado un nombre. Ha heredado un nombre. Diga conmigo, un nombre. Heredó un nombre. Ahora tenemos que ver cuál es ese nombre. Hacia ahí voy. Tanta vuelta, usted me hubiera quedado de una vez con este versículo, pero eso es necesario. Ha heredado un nombre más excelente de ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y será hijo para mí. Bueno, y entonces ahora lo introduce de nuevo al mundo y dice: adórenle todos los ángeles. Es decir, lo está dando a conocer en otra expresión, porque no se adora a nadie que no sea Dios. Lo que está diciendo, este es mi hijo, es Dios. Que hay un montón de gente hoy que se llama cristiana que no cree que Jesús es Dios, pero él está diciendo aquí eso. Bueno, ya. Entonces, por lo tanto, aleluya, ya viene la proclama a usted, Padre bendito, que Dios nos ayude. Ya, denle otro aplauso. Qué bueno ese Señor. La máxima revelación. Le voy a demostrar que esa máxima revelación viene dándose desde el principio. Miren lo que el Señor le dice a estos. Bueno, aquí está hablando, Dios le está hablando a Moisés. Aquí, Éxodo capítulo 6, verso 3. Dios le está hablando a Moisés y le dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Yo le hice aquí una ligera modificación para darme a entender lo que estoy tratando de decir.
Y yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Shaddai. Y le puse ahí el número, porque es muy importante. Me aparecí como Shaddai, mas por mi nombre, YHWH, que en algunas de nuestras Biblias dicen Jehová, en otras Yahvé, en otras Yahweh, pero es YHWH, el tetragramatrón. No me di a conocer a ellos. Wow, tremendo, porque entonces aquí tengo que decir otra cosa. Lo impresionante de esto es que como Moisés escribió el Pentateuco, entonces escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces lo escribió bajo su perspectiva de conocimiento y revelación que tenía. Esto es importante decirlo porque la palabra YHWH aparece cuando está Abraham, Isaac y Jacob, pero porque esta es la perspectiva de Moisés. No sé si me doy a entender con esto que estoy diciendo, porque quizá alguien, lo que estoy diciendo es que Abraham, Isaac y Jacob no conocieron a Jehová. Ellos conocieron el Shaddai. Pero cuando usted empieza a leer la Biblia desde Génesis, empieza y dice, y entonces Jehová, y entonces Jehová, y entonces Jehová, y se relaciona con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero el que está escribiendo es Moisés. Y Moisés sí tenía la revelación plena de quién era Jehová, YHWH. Pero si no fuera así, ¿cómo podríamos explicar este versículo? Entonces, ay. Esto para mí es bien impresionante, y si usted me permite, ¿cómo se va a manifestar? ¿En qué etapa nosotros conocemos a Dios? Yo no dudo que todos los que estamos aquí lo conocemos en alguna parte, de algún modo. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera? Y yo creo que una de las maneras es cómo nosotros nombramos a nuestros hijos, a la congregación que Dios nos dio a ministrar, al lugar en donde Dios hizo con nosotros un milagro. A ver si me doy a entender con esto. Hace muchos años, un poco más de 30, bastante más de 30, yo estaba estudiando la palabra en la mesa del comedor de la casa. Ya estaba entrada la noche y yo estaba estudiando la palabra ahí. Tan bonito que es estudiarla, sobre todo cuando hay silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme y la oración descansa. Y entonces mi esposa estaba esperando a dar a luz a uno de mis hijos, que por ahí anda ahorita, creo yo. Me acompañó Pablo Joel. ¿Dónde está Pablo? No sé dónde se quedó, pero por ahí es un pequeñito que anda por ahí lo va a ver usted en un rato. Y entonces yo, en ese tiempo, no se podía definir como en este tiempo si el bebé que va a nacer es varón o mujer. En ese tiempo no se podía. Es más, ni nos dejaban entrar a la sala de partos, como ahora entran los papás y se desmayan, ¿va? Entonces, yo estaba estudiando y tuve una experiencia. Y me habló el Señor, y me dijo: el hijo que vas a tener, entonces me dijo, el género me dijo que iba a ser un varón. El hijo que vas a tener le vas a llamar Joel. Y me siguió diciendo el Señor, porque Joel quiere decir Jehová es Dios, y yo haré cosas por medio de él, grandes cosas. Y dije, wow, apunté.
Tuve que pelearme con toda la familia porque ellos querían que le pusiera de otra manera, pero usted sabe, ganó la misericordia y el poder del Altísimo en ese hogar. Pero tuve que ceder y le puse Pablo también, ¿verdad? Porque me gustaba también Pablo. Así que mitad, ¿verdad? A veces hay que ceder para hacer buenos tratos, ¿verdad? Pablo Joel. Pero eso fue una experiencia mía. Y yo te pregunto a ti, y esto lo he preguntado, no sé si a ti te lo he preguntado, pero ¿cómo estaba tu vida cuando le pusiste nombres a tus hijos? Yo te puedo decir cómo estaba si me dices cómo se llaman tus hijos. Hermano, y lee la mano también, reprendo al diablo. Pero es lógico. Y claro, como dicen por ahí, el análisis introspectivo de Freud, ¿verdad? Lo que es lo mismo, el león juzga por su condición de león. Me analizo yo a mí mismo, porque mi primer hijo biológico que tuve, yo me llamo Sergio Guillermo Enríquez Oliva para servirle a Dios y a usted. Bueno, esa última parte no me llamo así, solo hasta donde dice Oliva, ¿va? Y cuando vino mi primer hijo, hermano, yo estaba feliz. Yo a todo el mundo le contaba. Y lo cargaban en mi carro. Me recuerdo que cargaba unos muñequitos que yo todavía no había regresado a los caminos del Señor. Pero ahí a todo el mundo le andaba contando: voy a ser papá, voy a ser papá. Hubo muchas que se cortaron las venas, pero eso es otra cosa, ¿verdad? No, esa es broma. Aprovechando que no será mi esposa, entonces puedo bromear, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, y si me está oyendo, cuando regrese me va a ir feo, pero es otra cosa, ¿verdad? Yo estaba feliz. Cuando nació mi hijo, le puse Sergio Guillermo Enríquez Oliva Garzaro. No, Oliva no, porque ya no se lo podía poner, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿cómo estaba yo? Ayúdeme, como dijo aquel actor, analyze me, analízame, psicoanalízame. ¿Cuál era mi estadio en ese momento? De ese gusto, de ese gusto. Dele, aguanto insultos, pero botellita de Jerez. Sí, hermano, ¿por qué le puse mi nombre? ¿Por qué no le puse? ¿Por qué no le puse otro nombre? ¿Por qué? Porque la única experiencia que yo tenía era yo. Era el puro ego. Era el puro pavo real. Entonces le puse así: Sergio Guillermo Enríquez. De último me ha servido, ¿verdad? Porque a veces no cargo tarjeta de crédito y él me da la de él. O al revés. Pero yo no tenía una experiencia como la que tuve con el otro hijo. Entonces al otro hijo yo le puedo decir: no, aquí el Señor me habló y me tocó negociar. ¿Cómo se lo conté? Entonces yo te podría decir a ti: ¿cuál fue el nombre que le pusiste a tus hijos? Claro que yo entiendo que ahora con el internet pones nombres de hijitas, mujeres, y empieza a salir, hasta pone en internet nombre de mascotas, Daisy, Luna, y empiezan a salir todas las... Bueno, ok. Pero tuviste que haber tenido una experiencia, y eso te marcó para poner el nombre. Después vinieron otros dos hijos, y de la misma manera tenían significado.
A una le puse Paola Noemí, porque Noemí quiere decir dulzura mía, placentera. Y cuando la vi yo a ella, hermano, ahí en la clínica, se me salieron las lágrimas. Qué belleza. Me salió como toda mi cara, decía yo. Qué tremendo. Se vino otro. A ese le puse Benjamín, porque Benjamín era el último de los hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, pero todo lo relacionaba con una experiencia que había tenido. Aquí se puede poner más seria la cosa, porque yo te estoy diciendo qué experiencia tuviste tú cuando le pusiste nombres a tus hijos, pero te podría preguntar, ¿y qué experiencia tuvieron tus padres cuando te pusieron el nombre a ti? Porque te marcaron, papayito, para bien o para mal. Y ahora lo tenemos que ver qué hacemos. Pero volvamos aquí porque estamos hablando de conocer a Dios. Y yo quise, hermano, poner aquí el número porque alguien dice, ¿para qué pone el número? Mire, porque esto me ayuda a mí a diferenciar, porque hay algunos nombres que son muy parecidos. Y acá, entonces, para decir Yahweh, Yahvé, Jehová o YHWH, es la palabra 3068. De ahí en adelante, esta gente empezó a tener experiencias con Dios y empezó a crecer. La primera experiencia aparece en Génesis capítulo 21, pero no la voy a leer ahorita mismo porque esa es de Abraham. Y ya dijimos que a Abraham no se le manifestó en el nombre de Jehová. Entonces voy a empezar con otro. Moisés edificó un altar y le puso por nombre 3070. A ver. ¿Cuál era el nombre del otro? Del número. Se lo voy a poner aquí. Mi nombre 3068. No lo di a conocer a ellos. Ahora venimos acá y ese es el nombre impronunciable. Entre paréntesis, este nombre es el único que a mi parecer define quién es Dios, porque quiere decir yo soy. Y no hay otro nombre que defina a Dios como yo soy, porque si dices el Olam, sí, es cierto, es eterno, pero no solo es eterno, también es misericordioso. Pero entonces decimos, sí, pero es eterno y misericordioso. Sí, pero tampoco es solamente eso. Es fuego consumidor, etcétera. Entonces el único nombre que a mi parecer lo define completamente es yo soy, YHWH. Entonces ahora viene, impronunciable por cierto, Jehová Nisi, 3070. Ahora 3070 desde luego que es un nombre completo, compuesto, eso sí, pero completo. No sé si me doy a entender con esto. Es una palabra compuesta pero completa. Usted me podría ayudar para poderme dar a entender. Dígame un nombre compuesto. Juan Carlos, pero completo, no Juan y aparte Carlos. O María José, no María ni José. Mariana, como una vez dulce mañana, dijo el cantante, vamos. Mariana es un nombre completo, pero es compuesto entre María y Ana. Entonces, Mariana, ese sería el ejemplo. Entonces aquí, así es este nombre. No es Jehová como está escrito ahí, Jehová-Nisi. No, se lo voy a mostrar.
El Señor es mi estandarte. No, pero cuando lo vemos, por ejemplo, en la Biblia King James, mire cómo lo pone. Y es 71, no es 70 como yo puse. Jehová Nisi, pero está junto. ¿Y eso qué, hermano Sergio? Eso es mucho, porque quiere decir que esta fue una de las formas como Dios se le manifestó a Moisés. ¿Y cuándo? Porque esa es la otra parte de este asunto tan importante. ¿Por qué razón Dios permite problemas en tu vida? ¿Acaso se regocija Dios en verte sufrir? De ninguna manera, porque Dios es un Dios bueno. Es más, cuando preguntó aquel ciego, que ya lo platicamos acá, ¿para qué había nacido? El Señor dijo: no, ni este pecó ni sus padres pecaron, sino que para que la gloria de Jehová se manifestara. Por eso nació así. Pero mire qué delicado, porque el hombre era ya viejo y nunca había visto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó es que se enfrentó con los amalecitas. Vamos a ver, aquí está, mire. Entonces vino Amalec. Los amalecitas eran terribles y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban, y entonces tomaron una piedra, la pusieron debajo de él se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro lado, y así sostuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre Jehová Nisi, junto, Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque esta era la manifestación del conocimiento de una nueva faceta de Dios sobre la vida de él. Entonces, la cuestión que yo quiero llamarte la atención es que eso no se dio posible, no se había dado la posibilidad hasta que no viniera un peligro. Y lo que se manifestó fue que Jehová levantó bandera. Jehová levantó bandera. Aunque el enemigo venga como un río, Jehová levantará bandera, dice la Biblia. Dale un aplauso al Rey bendito. Pero ahí vas a conocer a Dios de otra manera. Mira, hace aproximadamente, creo que vamos para 8 años, más o menos, yo tuve un ataque mortal a mi vida, a mi familia, el ministerio. Y el enemigo, de una manera terrible, injusta, espantosa, se levantó contra mí en la persona de uno de mis hijos, y lo empezaron a perseguir a él de una manera fuerte. Yo me recuerdo que andaba predicando en esa oportunidad, andaba predicando en Los Ángeles, cuando me dieron la infausta noticia de que mi hijo estaba siendo perseguido injustamente, totalmente, por cuestiones de quién era yo y que yo me había pronunciado en contra del aborto. Y la corriente política e ideologizada que estaba tratando de empujar era a favor. Entonces su táctica fue: deshagámonos de todo líder que piense eso, y de esta manera. Entonces, por esa y otras cosas. Y entonces lo persiguieron hasta cárcel. Yo estaba predicando en Los Ángeles.
Y le dije al hermano pastor que me había invitado, no era de la red nuestra, pero un amigo. Y le dije: mira, papadito, qué pena me da, nunca vengo. Acabo de venir ayer. Como le dijo David a Barzilai, acabas de venir ayer y hoy ya te vas, porque pasó esto. No tengas pena, amigo, no te preocupes, no hay problema. Y bueno, nos despedimos y regresé. Cuando yo regresé, era un alboroto en la iglesia, en la capital, en Guatemala y en la misión, hermano. Había sido una estocada bien tremenda, así. Y entonces me paré yo en el púlpito para predicarle a los hermanitos, y el Señor me puso una temática bien tremenda. Ay, que ahora no la encuentro acá. Allá se fue hasta San Marcos esto, hombre. Bueno, la cuestión está en que me paré y dije: Señor, persigue a los que nos persiguen, ataca a los que nos atacan. Una oración bien marciana, hermano. Sí, porque uno debería: ten misericordia de los que me persiguen y los bendigo. Pero yo leí la Biblia: persigue a los que me persiguen, ataca. Levanta tu lanza y tu hacha y persigue a los que me están persiguiendo. Hace 8 años. Ni sabe dónde están los que me persiguieron. Presos, exilados, perseguidos, unos en Colombia y otros en Canadá. Conocí a Jehová Nisi, que levantó bandera. Pero combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan, echa mano del broquel y del escudo y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentar a los que me persiguen. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean puestos en fuga, y en fuga están. No pueden entrar de regreso a Guatemala. Si entran, los agarran presos y los meten a la cárcel de una vez. Bueno, es lo mismo, ¿va? Agarrar los presos y meterlos a la cárcel. Son puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel de Jehová acosándolos. Ahora, entonces conocí a Jehová Nisi, pero me tocó llorar 8 años. Porque esto es fácil hablarlo cuando le pasa a otro, pero cuando le pasa a uno, cuando alguien está enfermo y le dicen que su enfermedad es llamada cáncer, generalmente es porque Dios quiere manifestársele como Jehová Rafa. Pero lo va a sanar, pero el cuate la va a ver negra, va a llorar, va a bajar de peso, le van a hacer un montón de cosas, pero al final sale y ya después dice: Dios me ayudó. Sí, lo conociste de otra manera. En ese tiempo yo conocí la persecución horrible. Ya me habían perseguido muchas veces, como dijo el salmista: desde mi juventud araron aradores sobre mis espaldas, pero ahí vi la mano poderosa de Dios. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de conocimiento de su divinidad. Y te quiero decir que lo que tú estés atravesando,
enfermedad, escasez, angustia. No sé cuántas cosas más negativas pueden ser. Dios quiere manifestarse de otra manera. Ya lo conoces como tu Salvador. Ahora el Señor quiere manifestarse para que agrandes tu conocimiento hacia Él y puedas decir, en este caso, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, Jehová, 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 Jehová. No es una experiencia cualquiera, es una experiencia de conocimiento que dijo el apóstol Pablo. Así que, claro, entonces me di cuenta ahorita que he estado leyendo bajo esta perspectiva, me di cuenta que hay por lo menos unas 30 manifestaciones de Jehová. Porque nosotros hemos dicho Jehová Samá, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Jireh, etc. Pero hay como unas 30. Y Dios te quiere darte a conocer su grandeza. Así que yo quisiera hoy finalizar, pero quisiera bendecirte. Quisiera orar por ti. Y quisiera pedirle al Señor que nos dé ese enlace profético para poder bendecir a los necesitados. Cualquiera que sea tu necesidad, es una faceta más para conocer a Dios. No sé cuál es tu problema. Podría decir, vengan aquí todos los que tengan problemas, pero ¿quién no tiene problemas? Entonces van a venir todos, ¿eh? Pero ahí donde estás, ponte de pie y déjame bendecirte en el nombre de Jesús. Dios trae algo mayor para tu vida y por eso te ha sucedido lo que te ha sucedido, porque es un escenario que Él ha preparado para hacer grandes cosas. Grandes cosas. Te dividieron tu iglesia, pastor. Que lo lamento. A Dios también le dividieron su iglesia. Y uno de los hermanos que la dividió mató al otro. Y tuvo que empezar el Señor de nuevo para poblar su iglesia. Y luego la tuvo que destruir y la volvió a poblar. Probablemente Dios te está enseñando algo. Se te han ido hermanitos de tu iglesia, diciendo que ya no hay la misma unción que los llevó allá contigo, que la nube se movió. Dios te está preparando para una nueva dimensión. Por eso te pasó lo impensable. Te pidieron el lugar en donde estabas ministrando y se voltearon los vecinos contra ti. Tranquilo, Dios está preparando el escenario para hacer algo que ni siquiera te imaginas, pero Dios se va a dar a conocer en tu vida de una nueva dimensión. Te diagnosticaron una enfermedad, no te preocupes, es el escenario solamente. Y te sane el Señor o no, lo que va a pasar es que le vas a conocer en una dimensión totalmente distinta, como nunca le habías conocido. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este pueblo que te busca con ahínco siempre, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos y te ruego, te suplico, Señor, que tú te levantes a favor de cada uno de ellos. Mira cada una de las peticiones que están levantándose, Señor, desde su corazón hasta ti, Señor. Por favor, manifiéstate con poder y con grande gloria y permite que este escenario, que esta prueba, Señor, haga que ellos te conozcan en una dimensión más profunda. Si es como Jehová Jireh, si es como Jehová Samá, si es como Jehová Shalom, o cualquiera de los nombres que tú has escogido para ministrarnos nuestro conocimiento, que así sea. Yo pronuncio una bendición a favor de ellos, rogándote, Señor,
que tú, Señor bendito, la hagas realidad. Y como un sacerdote de tu pueblo, vengo a sellar esta oración diciéndole a cada uno de ellos que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recíbelo, dilo, lo recibo, recibo, recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él.